Muy buen día, mi nombre es Regina Aguilar Piña, soy estudiante del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, en el plantel número 6, corregidora, y pertenezco a la carrera de Biotecnología, donde el día de hoy presentaré una exposición relacionada con el submódulo número 2 perteneciente a mi carrera, que habla sobre las proteínas, y mi exposición será sobre los métodos que se utilizan para la separación de estas biomoléculas. Es importante conocer los métodos de separación de las proteínas porque estos nos permiten poder conocer la función y la estructura de dichas biomoléculas y, por ejemplo, así poder llegar a identificar en ciertos casos antígenos. Existen varias divisiones en las que se separan los métodos existentes. Una de ellas es la división que es dependiendo de la afinidad que tenga la proteína, y uno de estos métodos es la cromatografía por afinidad. Y así como existen divisiones de los métodos, dentro de la cromatografía también existen distintas divisiones de tipos de este método, que generalmente tienen el mismo fundamento, pero se diferencian dependiendo de del estado de segregación en el que se realicen. Y, por ejemplo, el método de cromatografía por afinidad se realiza en el estado líquido. Este método se jacta de ser uno de los más efectivos a la hora de querer separar biomoléculas. Surgió en el año de 1906, cuando el científico ruso M. Twist realizó un experimento en el que en una matriz él colocaba carbonato de calcio y ciertos pigmentos vegetales. Esta era nuestra mezcla original. Posteriormente él agregó éter a la mezcla, lo que hizo que la mezcla se separara en pequeñas placas de distintos colores, las cuales fluían en distintas velocidades. Es así como se pudo deducir que existen dos fases en este método. Una fase en la que los componentes están prácticamente inmóviles, que sería la fase en reposo, y la otra fase en la que los componentes se mueven alrededor de todo el sistema, la cual sería la fase móvil. La velocidad con la que los componentes se van a mover dentro de nuestro sistema va a depender mucho de la afinidad que tengan respecto a la fase en la que se encuentren. No es lo mismo un componente que tenga mayor afinidad hacia la fase estacionaria, porque obviamente se va a mover más lentamente, que un componente que tenga mayor afinidad a la fase móvil, que se va a mover muchísimo más rápido que el otro componente. Es así como es controlada la velocidad de cada una de las sustancias, permitiéndonos de esta manera poder caracterizar químicamente algunos compuestos o el compuesto deseable que a nosotros nos interese. Y en la cromatografía por afinidad se basa básicamente en este principio, y su única diferencia es que utiliza ligandos, los cuales son biomoléculas que nos van a servir de soporte a la hora de poder extraer las proteínas, ya que estos se adhieren a lo que es la matriz por medio de enlaces covalentes. Y para esto necesitamos que nuestra matriz sea porosa y que los ligandos sean resistentes a cambios en el pH y por ejemplo, si se llega a utilizar algún tipo de detergente, para que al momento de poder absorber las proteínas sea muchísimo más fácil. Los ligandos suelen dividirse en dos tipos, ya sea los ligandos generales, que serían, por ejemplo, las lectinas, y también tenemos los ligandos específicos, que serían como tipo anticuerpos. El proceso que se sigue en este método es que primeramente vamos a tener una matriz que contenga en su sistema la mezcla de nuestro producto con la fase estacionaria, y se le van a agregar, por ejemplo, a la hora de la separación de las proteínas, se le van a agregar las proteínas que nosotros deseemos separar. Entonces tenemos nuestra primera mezcla. Después se va a proseguir a realizar un lavado de estas proteínas,
donde vamos a obtener ciertas distintas mezclas, y posteriormente se sigue un tercer paso en el que se agrega la mezcla de ligandos, que es cuando ya vamos a poder obtener ahora sí nuestra proteína específica. Claramente el ligando tiene que tener afinidad por la proteína que se quiere extraer. Y como materiales que se ocupan en este proceso, tenemos que en las matrices o soportes empleados en la cromatografía por afinidad que estén en la fase estacionaria son generalmente polisacáridos o sintéticas. En los polisacáridos tenemos que es la celulosa a la sacarosa, y en las sintéticas podría ser el vidrio. Y los ligandos generalmente son anticuerpos, inhibidores de enzimas o compuestos más generales como las lectinas, como ya había mencionado. Y el uso de este método generalmente sí es para separar lo que son biomoléculas como las proteínas, pero también se puede utilizar al momento de querer separar compuestos que se encuentran en los ácidos nucleicos, ya que este método, como mencioné al principio, tiene una muy buena eficacia, y generalmente su uso es para cuando se quiere tener una obtención muy rápida de compuestos bioquímicos. Eso sería todo por mi parte y agradezco mucho su atención.